ese sabor que tiene, ese sabor a campo. Salud. Salud. Salud, gente. Bueno, muy buenos días. Saludos desde Córdoba. Estamos aquí en Argentina, en familia. Y hoy vamos a estar filmando un video que muchos nos vienen pidiendo hace tiempo. Un asado, pero con leña. Algo que en Canadá no hemos podido hacer. Bueno, lo estamos haciendo ahora. Ya empezamos. Para que vean que no es que uno no sepa o no quiera, sino que allá en el norte es más difícil prender fuego con leña y todas esas cosas. Ustedes saben cómo son. La diferencia de los países y la severidad de cada uno con sus leyes. Pero bueno, aquí estamos en el medio de la montaña cordobesa. Leña sobra, ganas de asar sobran. ¿Vinito sobra o está justo? Bueno, hay 2 botellas. Vamos a ver si alcanza. Ok, no sobra, pero alcanza, digamos, ¿no es cierto? El fuego está andando, ahora vamos a mostrarle la carne que vamos a poner. No es mucho porque somos pocos y como mañana partimos, tampoco no queremos que quede una cantidad de carne y después ¿qué se hace? Y bueno, sí, ya estamos listos, está todo encaminado, vamos a salar la carne y largamos, ¿no? Ok, vamos. Salud. Ok, entonces, aparte del asado, que ahora en unos momentos les vamos a mostrar la carne, también hemos pedido comida lista, comida para llevar. Hay una chica aquí en este pueblo que prepara muy ricos platos. Así que para acompañar el asado pedimos 2 empanadas con distintos rellenos. Sam, ¿qué empanadas pedimos? Carne empanadas. ¿Solo carne? Carne, No. jamón y queso. Carne, jamón y queso y creo que pollo, 4 de cada una. Así que tenemos las empanadas, pedimos una ensalada con tomate, queso, aceitunas negras. Y otra ensalada completa con lechuga, tomate, zanahoria, arvejas. Todo se ve muy rico. También pedimos 2 postres, un pastel de manzana y una pavlova. Así que sí, les vamos a mostrar toda esta comida que está ahí en la mesa. Hay un poco en el frigider también. Y también la carne que compramos en Santa Rosa ayer. Entonces, hoy es día de asado. Vamos a prender el fueguito, como todos pedían. Con leña, hoy no hay carbón, estamos en Argentina, lo vamos a hacer al estilo argentino. La parrilla, así que vamos a ver qué pasa, ¿sí? Entremos nomás. Fosforito, 3 patitos, un poco de papel, tenemos piñas, leña chica. La leña está un poco húmeda. Ya, ha estado lloviendo bastante. Bueno, suele llover en los meses de verano por esta zona, ¿no? Aquí en las sierras en Córdoba. Y el otro día entramos unos pedazos grandes de leña dentro de la cabaña para que no se mojen. Vamos a empezar por lo primero y lo más importante. Un vino. En un asado. Un vino tinto. El asador. Ahí está. El asador. Un dada. Este es un dada. ¿De qué provincia? De Finca Las Moras. Es mendocino. ¿Qué uva es? No dice, uvas finas tintas, es una mezcla, ¿verdad? 165 pesos. Okay. $1 americano, 37 pesos con 60. Hagan la cuenta ustedes porque nosotros ya estamos un poquito anestesiados de hacer tanta cuenta. Bueno, me voy a servir un vasito. Me olvidé del hielo. No importa. ¿Saben qué? El asador nunca puede estar seco. Un vinito es de rigor. Pensé que estaba un poquito oxidado haciendo asados con leña, pero el fueguito ya está andando. Y con este adentro voy a tener mucha más maestría. Así que, salud, gente. Salud. Salud desde Córdoba. Está rico este vinito, ¿eh? Muy bueno. Se deja tomar. ¿Qué le vamos a hacer? Y vamos a seguir con el fueguito. ¿Qué te parece, Audrey? Muy bien. Okay. La carne. Compramos esta carne en un supermercado en Santa Rosa. No me acuerdo el nombre, sí, pero... no importa el nombre. Pero variedad. Hay un poquito de todo. Ya les digo, no mucho porque hay empanadas, hay ensaladas, hay postre, torta. No hay forma que podamos consumir todo esto entre 4 personas. O sea que se compra un poco para hacer el asado, digamos, pero no es un asado para 20, 30 o lo que sea. Es un asado reducido para poca gente. Bueno, empezamos. Tenemos costeletas. Hemos comprado un poco de costeleta. Aquí están. De anoche quedaron en la heladera y la heladera estaba un poquito alta. O sea que medio como que se quisieron congelar. Después tenemos tapa de asado. ¿Okay? Tenemos un poco de tapa de asado aquí.
para poner en la parrilla también. Oh, grande porción. 2 pedazos. Lindo pedazo, son 2 pedazos. Oh, wow. ¿Eso es parecido a la entraña o no? Más o menos como una especie de vacío, una cosa por ahí. Después tenemos Chorizo. unos chorizos, 3 chorizos. Y finalmente, la que nunca quiso venir a mi parrilla. Ahí está, la morcilla. Morcilla. Bueno, finalmente conseguimos la morcilla y tuvo que ser en Argentina, mirá vos. Ya, no sé cuántos de ustedes han visto los videos de los asados que filmamos en Canadá, que hemos intentado varias veces comprar morcilla en 2 una veces. carnicería argentina. Sí. Una vez se 2 veces. olvidaron Y la otra vez nos dieron otra molleja. cosa, molleja. En lugar de morcilla. Ya. Hoy hay morcilla. Así que, bueno, ahí lo tenemos. Ahora voy a salar un poco la carne. Ya. Y cuando tengamos un poco de brasa, a los fierros entonces. Ok. Mientras se hace el fueguito, empanada, Un vinito vino. y una empanadita de carne. Sí. Para ir acomodando un poquito el estómago. Así nos ponemos en onda cuando salga la carne, le damos grosso. Lo mío es de jamón y queso. ¿Sí? Está bien rellenita. No sé si pueden ver muy bien todo ese jamón y queso. A veces las empanadas de jamón y queso salen huecas, pero ese no es el caso con estas. La Muy mía es de buena. carne. Mm. Muy buena, bien saladita está. ¿Es con Típica. aceitunas en vez de pasas? No, no tiene, ¿No? no veo aceituna acá. No sé si está al fondo, pero tiene ese gustito criollo tan característico. Pero no son fritas, son al horno. Así que sí, se deja comer muy bien. Para Vamos a ir ver. picando. Le voy a poner un poquito de sal a la carne. Nos olvidamos de comprar sal gruesa en el supermercado y le voy a tener que poner lo que hay. O sea que sal fina, semihúmeda. Algunos que dicen, no hay que salar la carne antes de ponerla en la parrilla. Cada uno tiene su técnica. A mí esta nunca me falló. Hay poca brasa, pero hay mucha caloría, o sea que la vamos a ir metiendo ya en los fierritos. No está súper caliente la parrilla, pero ya hay calorías, ¿sí? O sea que vamos a poner la grasa abajo, ¿eh? La morcilla lo último porque esta se cocina rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos un calor más o menos de 7 segundos. Vamos a ir arrimándole un poquito más de brasa y lo vamos a ir llevando, ¿sí? Pasito mejor que arrebatarlo, ¿eh? Esta ya está cocinada, o sea que la podemos ir comiendo mientras el resto del asadito se va cocinando. Ahí va a quedar. Ok, entonces para los que no conocen cómo es un asado de leña, ¿nos quieres explicar el proceso? Sí, señor. Estoy acalorado porque el fuego está fuerte. Pero para todos aquellos que no son originarios de Argentina o que no sepan cómo es un asado típico argentino, ¿no? La parrilla consta de dos Ya. secciones. Una es donde se hace el fuego, Ya. ¿sí? El fuego está siempre andando ahí, Ya. ¿lo ven? Y la otra es donde se cocina la carne. Ok. Entonces, ¿qué pasa? A medida que la leña se va consumiendo, ¿no es cierto? Se va quemando. Aquí abajo hay, como pueden ver, agujeros bastante grandes, Ya. ¿sí? Que los pedazos de leña ya quemada pueden caer hacia abajo, ¿no es Caen cierto? por la reja Caen ahí. esa. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que caen con un gancho así o alguna cosa similar, se van juntando, se van sacando así y se van desparramando abajo de la carne. ¿Eh? Eso es lo que va a cocinar el asado. Ya. ¿Ven? Así lo vamos llevando. Se va desparramando a medida que se necesita caloría y ahí despacito, despacito se va haciendo. En este momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, no te cocines 8. la mano tampoco. A ver acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No es un fuego súper rápido, pero tampoco es muy lento, que digamos, ¿no? El asado siempre hay que hacerlo despacito, que no se arrebate. O sea que este lo llevamos bastante bien. Sí, señores. Como pueden ver, vamos a dar vuelta a las costeletas. Miren eso. ¿Ah?
¿Qué tal? Lindo color, wow. Claro que sí, Ya señor. se está cocinando. Este ya va a estar listo casi en poquísimo tiempo. Ok, Ya tenemos un poco para ir picoteando. ok. La morcilla, las costeletas, la tapa, todo eso ya se puede empezar a comer. Esta y esta la voy a sacar. Ok. Pues ya están, y si se queman mucho después no va. Hay gente que le gusta más cocida, pero ellos, siendo de Canadá, les gusta más jugoso. Rosa, rosadita. Sí, rosadita. Entonces si queda muy dura, parece una No. suela de un zapato. Después queda seca la Claro, carne. vamos no a me sacar gusta un poco así. ya, ¿sí? Ok. Morcilla, esta, vamos con esta. Y de vos te gusta bien jugosa, ¿no? Sí. Vamos, esa para otra. A ver, Ok. lugar. Vamos a mover el pan. Vamos Tenemos moviendo el una pan. canasta con criollitos y este pan, no sé, ¿cómo se llama esto? Pan flauta, Felipe, pan argentino. Pan argentino, A ver, ok. yo te voy a cortar para que veas. Ok, Este es el que te gusta a vos, jugoso. sí, Ahí lo tienen, miren. ¿Lo ven? ya. ¿Esta cuál es? Esta tapa de asado, eso se ve rico. jugosita. ¿Te gusta así? Sí, así está bien para mí. A ver. Perfecto, sí, para mí Bueno, sí. a morfar se ha dicho. Ok, aquí salen las ensaladas también. Wow, vamos a probar. probando. A probar un pedazo. A ver cómo salió. No tenemos chimichurri ni nada, así con sal nomás lo hemos cocinado. La carne argentina tiene un sabor. Los uruguayos también, no los quiero ofender porque tienen muy buena carne, siempre lo digo. Pero la carne argentina uruguaya en ningún lado del mundo la pueden igualar. Que Canadá, ni Estados Unidos, ni Texas, ni Alberta, nada. La mejor carne del mundo. Y ahí está la prueba, señores. Una delicia. Ok, vamos a comer. A morfar. Ok, hasta ahora este ha sido mi corte favorito. Creo que me dijiste es la tapa de asado, ¿no? Tapa de asado. Tapa de asado. Tiene un muy lindo sabor. Solo lo hemos sazonado con sal porque no teníamos condimentos en la cabaña. Sí. Pero la carne ya tiene su sabor propio. Su propio sabor. Así que está muy, muy bueno. Bien suave la carne, jugosa. También ya salió la morcilla. Que vamos a hacer que Samuel pruebe su primera morcilla en toda su vida. Sí. A ver qué tal le gusta. Y sí, estamos disfrutando un lindo día de verano, un montón de comida en la mesa. También trajimos un poco de pan Sí. de ayer y del desayuno. El pan flauta y también unos criollitos. Sí. Así que Más vino tinto desde Córdoba. Sí. una botella cordobesa de Villa Ciudad Parque, Calamuchita. Prima Terra, es un Malbec del 2017 del Valle de Calamuchita. Si quieres abrir otra botella. ¿Cómo no vamos a abrir otra botella? Miren lo que le pasó a esta Yeah. y a la hermana anterior. ¡Pac! Se fue. O sea que ahí viene la prima. Vamos. 3 botellas de vino tinto. Ya. Sí. Y nunca hemos probado vino de Calamuchita, ¿no? No, Este esta creo es que va la a ser primera vez. nuestro primero. Es un viñedo nuevo, de altura, Cordobesa. cordobés. ¿Están listos? Listo. Vamos a abrirle al cordobés. A ver. Un color raro que tiene esto. Para mí, por favor. Cuando uno lo mira, el color que tiene cuando cae al vaso. ¿Eh? Es de Malbec. Bueno, vamos a ver. Salud. 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 Salud, gente, por una linda estadía en Argentina, tierra natal, y comiéndose un asadazo de esos que solo por estas latitudes podemos comer. Está bien. Distinto, Sí. pero distinto bueno, digamos, ¿no? Parece un vino más bien fresco, joven, Sí. ¿sí? Y Poquito dulce. sí, así que ahora a comer. That, you get a piece of that. Y Gracias. morcilla, no te olvides de darle morcilla. Sí, morcilla, por favor. You're gonna enjoy this. Here. Morcilla, por favor. There you go. Me voy a lastrar un pedazo de costeleta, ¿viste? Riquísimo. Buenísimo. Ujú. Ese sabor que tiene, ese sabor a campo, ese sabor a gaucho, ese sabor tan típico nuestro, ¿no es cierto? Que no se consigue en ninguna otra parte del mundo, che. ¿Qué le vamos a hacer? Solo acá. Hay que venir hasta aquí, hacerse 10.000 kilómetros de avión
para realmente disfrutar de un asadazo de estos. Buenísimo. Ok, Sam, ¿qué vas a comer? Hola, muchas carne. Ya te han dado un poquito ¿Y de todo. esta morcilla? Morcilla, sí. Sí. Tu primera morcilla. Wow. Grande porción. Ya. Y la morcilla vendría a ser... A ver, ¿qué piensas? Riquísimo. Que no te guste mucho, Samuel, porque eso es peligroso, ¿eh? Quiero más. ¿Quieres más? ¿Y sabes los ingredientes en morcilla? Don't tell him. Mejor no le decimos. Si no, no va a querer comer más. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Wow, se comió toda la morcilla que tenía en su plato. Muy bien, Samuel, muy bien. Más. Gracias. Gracias. Le estamos alimentando bien aquí en las sierras. Todo bien. Todo bien. Muchas carne, todo bien. Sí. ¿Y vas a comer ensalada o solo carne? Poquito ensalada. Un poquito Sí, de ensalada. poquito. Ok. Un tomate ya es suficiente. Refrescante. Ya, hoy es un día de verano, pero no hace tanto calor como estos Más. días pasados, que hacía 2 ensaladas. casi 40 grados. Hoy está fresquito. Ensalada, queso con tomate y aceite. Aceitunas, Aceitunas, sí. las sí. aceitunas negras. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Ok, me alegro. ¿Queda más carne Sí, en la ahora parrilla sale. que hay que sacar? Ok. Entonces, ¿qué cortes de carne quedan ahí? Quedan los chorizos. Chorizos, 3 choricitos. Choricitos ya están. ¿Y este otro pedazo grande? También tipo tapa de asado. Pero lo voy a cortar porque hay una parte fina y una parte gruesa. Ya, La parte fina ya está. La parte gruesa le falta un poquito más. le falta un chiquitín más. Entonces sacamos esa. Vamos a sacar este Ok, y vamos a sacar los chorizos. ok. Y nos queda ese pedacito que se vaya haciendo de a poco. A ver el chorizo por dentro, ¿cómo quedó? Ahí lo tienen. ¿Esto vendría a ser picado grueso o fino? No, chorizo común, chorizo criollo. Wow, se lo ve bien lindo. Está doradito y quemadito del lado de afuera. El chorizo ¿Ya? está perfecto. Y el también- mejor jugoso. El mejor. Y también hay pan para el chorizo, si lo quieren comer como choripán. Ok, Samuel, tu primer Sí. choripán Choripán. en Córdoba, ¿no? Chorizo y pan. Ok, sí. Eso es todo. Chorizo y pan. Choripán. Wow. Delicioso. Postres. Pedimos 2 postres. Tenemos una tarta de manzana con un poquito de azúcar impalpable encima. Y después, esta es una pavlova, que, bueno, es distinta de las pavlovas que yo he visto, que suelen ser una capa de merengue, crema con fresas, más merengue, más crema. Este es más como un pionono pavlova, ¿no? Ok, no tengo ni idea de lo que es, pero cortala y vamos a probarla. Ok. Pavlova, para esto, que no sé qué será, ¿viste? Parece estar congelada, Oh. ¿no? Parece como un pionono de vainilla con crema y fresas. Se ve rico. Ahora les digo de qué se trata. ¿Cómo se llama? Pavlova. Pavlova. Esta es ruski, rusa. ¿Cómo está? Está muy rica. Yo la he comido antes, pero ¿Con otro nombre? no sabía que se llamaba así. Así que, Pavlova. Vamos adentro. ¡Ahí llegan! ¡Llegaron! Voy a calentarlo. No, les guardamos comida. No sabíamos si iban a venir o no. Ahí llegan unos amigos que habíamos invitado, pero llegaron medio tarde porque ya nos morfamos casi todo. Pensamos que no venían. Este es nuestro nuevo amiguito, Timoteo, quien nos viene a visitar todos los días. Timoteo, Sí. tenemos una sorpresa. Quedó un poco de asadito. ¿Quieres asado, Timoteo? Oh, asado. Oh, asado, Timoteo. Timoteo. Asado, Timoteo. Timoteo. ¡Qué momento! ¡Wow! ¡Yum, yum, yum! Delicioso, Estoy comiendo asado. Gracias. Oh. Gracias por asado. Qué rico. ¿Quedó morcilla para Timoteo? ¿Morcilla? ¿Qué? ¿Cómo? Ñam, ñam. Sí, por favor. Ñam. Y también hay zorros en esta zona, así que Samuel está tirando más carne para ellos. Para que aparezca un zorro. Miren, tenemos un plato con todos los huesitos, todas las grasitas.
Esto está perfecto para Timoteo, pero demasiada carne. A ver, un pedacito más, Timoteo. ¿Tienes hambre? No, eso fue suficiente. No como tanto. Ya terminamos el asado. Sí. Las nubes han bajado. La lluvia ha llegado. Grande siesta. Una siesta. Nos hemos pegado, así ya está rimando. Y ahora nos vamos a tomar un vasito de cerveza. Sí, sí. Cerveza artesanal. Y esta es una cerveza que unos amigos nos trajeron. Ellos la hacen. ¿cómo Desde se la llama? Cumbrecita. Desde la Cumbrecita. Sí. Y se llama Viejo Suizo. Viejo Suizo, cerveza artesanal. Ok. Red Ale. Sí, salud. Salud. A ver qué tal es. Oh, refrescante. De buen sabor tiene. Está rica la cerveza. ¿Te Sí, gusta? sí, sí. Yeah. Parece que tiene, parece que tiene una mamadera en la boca. Bueno, Timoteo, nos vamos a despedir. Di chao, gracias por el asado. Sí. Se dio una panzada al Timoteo que está... Estoy La panza gordito. parece un tambor, como le quedó. Estoy cortito. Pero sí, ese fue un muy, muy rico asado. Lo disfrutamos. La carne estuvo bien buena. Sí, se dejó Rico comer sabor. bien y hasta sobró un poco de carne. Ujú. Así que, y después está todo lo demás, los dulces y las ensaladas, sobró un montón de comida. Así que nosotros ya nos vamos mañana. Ya, así que mi mamá y mi papá regresan a Canadá mañana. Yo y Samuel vamos a seguir viajando. Sí. Mañana nos vamos a la Cumbrecita, donde vamos Sí. a pasar unos cuantos días. Y sí, esperamos que hayan disfrutado este video, este asado argentino, cocinado a leña, como ustedes querían. Ahí está. Ya Así que ahí lo tienen. todo lo que han pedido hasta el momento Lo hemos filmado. se ha entregado. Así que lo único que faltaba y estaba pendiente era el asadito con la leña. Una asignatura más que quedó hecho. Ya, así que nos vemos pronto. Chao. Chaucito. A la próxima. Chao. Saludos.